cumple. Si Dios prometió algo sobre tu vida, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Amén. Oh, gloria a Dios. A su nombre. A su nombre. Le doy gracias a Dios porque estamos en victoria. Le doy gracias a Dios por tenerme en este lugar. Hace de repente como 3 meses no estaba en nuestros planes. Pero lo que pasa es que nuestro pensamiento va muy más abajo que los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son sobrenaturales. Los pensamientos de Dios son sobrenaturales. Son pensamientos que sobrepasan todo entendimiento. Y tiempo atrás no pensábamos estar aquí, pero si Dios lo permitió es porque algo quiere hacer. Es porque algo quiere decir. Es porque algo quiere hablar. Mira, yo siempre digo, Señor, habla que tu siervo oye. Dígale, Señor, habla que tu siervo oye. Dígale, Señor, habla que tu siervo oye. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Yo quiero, desde que íbamos a venir a este lugar, sentir inquietud en hablar en un libro. El Señor me había dado un tema. Muchas veces uno quiere como poner algo, nosotros el hombre, pero Dios nos hace entender que no es lo que uno quiera, es lo que Dios quiere. Hay personas que se están dejando guiar por emociones, sí, pero Dios está buscando personas que realmente se dejen guiar por la presencia del Espíritu Santo. ¿Quién vive? Mi nombre es el hermano Joel Tejada. Estamos en el movimiento Generación de Fuego, pero mi iglesia se llama La Nueva Jerusalén. Mi pastor Jesús Abraham Peinado y Mireille Peinado. Estamos también aliados con mi hermano David, su iglesia de Esperanza, en el movimiento que se llama Generación de Fuego. Estamos impartiendo, mira, lo que el Espíritu nos da. ¿Y sabe que el Espíritu da? Liberación. El Espíritu da sanidad. El Espíritu es el que liberta, es el único. Y ya estamos nosotros proclamando y honrando el nombre del Cristo que vive. Amén. Y así me encuentro con mi hermano David Boada en este lugar, con mi hermana Caín de la iglesia Manantial. La conocimos también en medio de esto. Hemos ido a su iglesia, la presencia de Dios se ha movido sobrenaturalmente. Hemos visto la gloria del Señor. Aquí está el hermano José de Jesús también, miembro de la iglesia de mi hermana Caín. Y aquí estamos, mira, jóvenes que glorificamos y honramos el nombre de Dios. Vea, yo no le hago caso a aquellas personas cuando dicen, mira, tú eres joven, tú tienes que gozar tu vida. Tú no tienes que disfrutar tu vida en el mundo. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo que los evangélicos se aburren? Yo no me aburro. Yo tengo 22 años. Hace 11 años acepté al Señor y puedo decir que soy uno de los jóvenes más felices de la tierra. Porque tengo a Cristo en mi corazón. Y el que tiene a Cristo en su corazón lo tiene todo. Yo no sé cuánto lo tiene, pero si lo tiene, que diga algo. Que diga gloria a Dios. Que diga algo para Dios. Aleluya. Y quiero ministrar a través del Espíritu en esta noche una palabra que está escrita en el libro de Primera de Samuel, capítulo 3. Vamos a ministrar, primeramente el Espíritu Santo va a hablar conforme a su voluntad, no conforme a la necesidad, porque Él habla conforme a su voluntad, no conforme a lo que tú quieres. Él habla conforme a la voluntad que Él quiere hacer en el pueblo. Él quiere levantar gente de guerra, gente apasionada por Cristo, gente que no sean dibujos animados, gente que no sean figuras animadas en el púlpito, gente que verdaderamente viva el Evangelio de Dios, gente que predique el Evangelio de Dios, gente que hable la doctrina santa del Señor Jesucristo, gente que viva la vida de nuestro Señor Jesucristo. A su nombre. Y vamos a buscar en nuestra Biblia, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3. Gloria a Dios. Aquí está el Espíritu Santo. La Biblia dejó algo bien claro. Donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ¿está? ¿Ahí quién está? Donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está. Espíritu Santo. Entonces quiere decir que saquemos más de 2 o 3 congregados, aquí está ya el Señor. Amén. Esa es una promesa, Él no se puede negar. Aquí está Dios. Tenemos el libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 3. ¿Lo tenemos? Amén. Leemos la palabra de Dios como está escrita, bajo la bendición del Padre y del Hijo y la revelación de su Santo Espíritu. Amén. Dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí,
y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Espíritu Santo, dele gracias a Dios por su palabra. Espíritu Santo, Rey de Gloria, en esta hora, Señor, te pedimos, Señor, que hables. Señor, rompo todo entendimiento humano, todo pensamiento de hombre, Señora, y establezco la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría de Cristo, la que rompe todo entendimiento, la que va más allá de lo que podemos pensar. Hoy establecemos el reino de Dios aquí en la tierra. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Den fuerte aplauso a Dios. No se ponga molesto si lo mando a aplaudir, ¿no? Porque yo creo que la gloria y la honra se la merece Dios. Gloria y honra se merece Dios. Nosotros somos vasos usados por Él. Amén. ¿Quién vive? ¿Quién reina? A su nombre. No se me duerme, iglesia. A su nombre. Dice en el libro de 1 de Samuel, donde acabamos de leer, en el capítulo 3, escuche bien, donde acabamos de leer, dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Escuche bien, yo quiero que usted preste atención, porque hay una palabra de edificación, hay una palabra de restauración, hay una palabra que nos va a enseñar a mantener el camino que hemos seguido, o el camino que estamos siguiendo, el camino que estamos caminando. Entonces dice la palabra de que en aquellos días escaseaba la palabra de Dios, y también decía algo, que había visión. Que no había visión, que la visión se había escaseado, se había perdido. ¿Sabe qué? Yo quería hablar, el Espíritu me ministraba sobre un tema que decía así. Escuche bien, diga a su hermano, a su amigo que está a su lado: manteniendo la visión. Dígale, manteniendo la visión. Parece que no escuchó, dígale otra vez: manteniendo la visión. Ajá. ¿Sabe qué pasa? Escuche bien. Donde acabamos de leer, la palabra de Dios relata sobre un hombre, una persona, un niño primeramente, que fue criado, fue dado a una mujer que dice la palabra que era estéril. Una mujer lamentablemente que no podía dar hijos. Pero Dios siempre tiene planes con la tierra. Dios siempre tiene planes sobrenaturales con nuestra vida. Hay planes que nosotros no hemos entendido, pero que Dios ya lo ha hecho, que Dios ya lo tiene trazado en su órbita para hacer algo sobrenatural con la vida de jóvenes, de hombres, de mujeres en este tiempo. Dice la palabra de Dios que en aquel tiempo el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Escuche bien. Relata la palabra de que aquel hombre Elí, mi alma alaba a Dios, tenía 2 hijos, y aquellos 2 hijos, dice la palabra, que lamentablemente estaban haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Sabe quién era Elí? Elí era un sacerdote, Elí era un hombre de Dios, Elí era la persona que estaba dentro de la casa, dentro del templo, era el sacerdote de la iglesia. Pero escuche bien, ahora los hijos se habían olvidado, no habían tenido un conocimiento pleno de la presencia de lo que era en los caminos de Jehová. Y dice la palabra que los hijos de Elí, los hijos del sacerdote, entonces empezaron a hacer lo malo. Mira, vea lo que hacían los hijos de Elí: se acostaban con las mujeres que estaban aún en las puertas del templo. Los hijos de Elí estaban metiendo el incienso extraño dentro de la casa de Dios, estaban haciendo las cosas malas, y venían y empezaban a glorificar o a tocar todo tipo de instrumentos, o a empezar a ministrar dentro de la casa de Dios, algo que a Dios no le agrada. A Dios no le agrada que una persona le adore en pecado. La persona que le adora en pecado, Dios no le escucha. Dios pide del hombre y de la mujer que viva en santidad, para que Dios pueda escuchar la adoración que sale de su boca. Hay una manera de enamorar el corazón de Dios, y es que usted viva en paz y en santidad. La única forma que usted se acerque a Dios es que usted se mantenga viviendo la santidad por dentro y por fuera, que el Señor habló en su Biblia, que el Señor habló a través de su ministro, que el Señor dejó escrito en la palabra de Dios. Escuche bien. Y dice la palabra de que aquellas personas, aquellos hijos de Elí,
empezaron a hacer lo malo. Y vean tan malas cosas que hacían. Escuche bien. Eran tan malas las cosas que hacían que no le importaban hacer pecado con las mujeres que estaban afuera y después subir allá adentro del templo y tocar las cosas santas de Dios. Escuche bien. Pero Dios tenía un plan. ¿Usted cree que Dios no se sabe todas las cosas? Sí. Dios conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. Dios sabía muy bien el plan que quería hacer con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se estaba encontrando enfermo. Le explico algo. Cuando nosotros nos montamos a ministrar una palabra, cuando usted como hombre, como mujer se monta en el púlpito a ministrar una palabra, usted está recibiendo un pan que viene de lo alto. Ese pan que viene de lo alto se lo suministra a las personas que están en aquel lugar. ¿Sabe qué pasa? De que lo que usted le está suministrando al pueblo es lo que el pueblo va a comer. ¿Sabe por qué hay iglesias enfermas en este tiempo? Porque lamentablemente quien se está montando en el púlpito son gente enferma. Dios no quiere gente enferma montar en el púlpito, porque ¿sabe qué pasa? Hacen que el pueblo se enferme. Dios quiere gente que viva la santidad de Dios para que el pueblo sea restaurado, sea reedificado y sea llevado a la presencia del Rey de Gloria. Yo vine a hablar con gente como Samuel en este lugar. Si aquí hay gente como Samuel, va a escuchar la palabra. Porque Dios va a levantar un Samuel para que saque el pecado del pueblo mío. Ay, Dios mío. Dios va a levantar un Samuel para que saque el pecado del pueblo. Sí. La Biblia relata entonces de que, mira, escuche bien. Aquí el pecado había llegado y estaba dentro del pueblo de Israel. Elí ya no hacía nada. Ya los hijos de Elí hacían lo que le daba la gana. Hoy en día nos encontramos con eso. Hoy en día lamentablemente muchas congregaciones, muchos hombres de Dios se han apartado de la presencia del Señor y piensan que pegando 5 gritos en la calle se van a ir para el cielo. Es mentira. Para que usted pueda tener su nombre escrito en el libro de la vida, tiene que vivir la sana doctrina del Señor. Y lamentablemente hoy en día vemos que han crecido religiones, han crecido falsa doctrina, han crecido personas guiadas por demonios, personas guiadas por doctrina de hombres. Entonces, ¿qué pasa? De que cuando yo veo esto, cuando yo veo que dentro del pueblo se está moviendo un pecado, cuando yo veo que dentro del pueblo se está moviendo algo malo, mira, yo me regocijo. Usted dirá, pero ¿por qué el predicador se regocija? ¿Cómo es esto? Si hay un pecado dentro del pueblo, ¿sabe por qué yo me regocijo? Porque quiere decir que Dios está preparando un Samuel para sacar el pecado de la iglesia. Quiere decir que Dios está preparando un hombre como Samuel para sacar el pecado de la iglesia. Escuche bien. Dios va a levantar en este tiempo gente como Samuel, gente como Jeremías, gente como Elías, que prediquen el evangelio y que le quiten la cabeza a los males. Oh, gloria. Samuel, dice la palabra de Dios, que mientras todos los 2 hijos de Elí ministraban y hacían las cosas malas delante de Dios, dice la palabra, usted puede leer el libro 1 de Samuel, y dice que el niño Samuel crecía dentro del templo y se iba puliendo. El niño Samuel se iba puliendo, iba agarrando forma el ministerio que tenía Samuel. Dios sabía lo que estaba haciendo. ¡Wow! Es increíble. Dios pudo saber con el tiempo de que los hijos de Elí iban a hacer lo malo. Y entonces él dijo, yo tengo que mandar un vaso a la tierra para que mueva mi gloria, para que saque el pecado del pueblo. ¡Ay, mancha! Escuche bien. Oh, gloria. Ay, Dios mío, estás aquí. ¿Sabe qué? Él sabía muy bien lo que estaba pasando. Él sabía muy bien lo que iba a ocurrir. Y dice la palabra del Señor que entonces a Dios le plació de pronto ver a una mujer llamada Ana. Y esa mujer que era estéril la vio allí y le dijo, oh, wow, esta mujer me adora en espíritu y en verdad. Yo el plan que tengo lo voy a depositar en ella, para que cuando ella dé a luz un arma poderosa para yo poder sacar el pecado del pueblo de Israel. Escuche bien. Y dice la palabra de Dios que Ana
empezaba a orar al Señor, y entonces vino de pronto la presencia del Señor, y Ana pudo quedar encinta, y entonces después que Ana dio a luz, tuvo a Samuel, se lo entregó al Señor, y entonces ahora Samuel no vivía con Ana, sino que vivía dentro del templo del Señor, dentro de la sinagoga. Escuche muy bien, escuche algo muy bien, porque le voy a decir algo a las madres, algo a los padres. Si usted quiere que su hijo se perfeccione, si usted quiere que su hijo sea usado por Dios, mételo dentro de la casa de Dios, porque ahí va a aprender cosas buenas. Mételo dentro de la casa de Dios, porque ahí va a recibir, mira, doctrina de lo alto. Dice la palabra de Dios de que Ana había dejado a Samuel allá en el templo. Ahora ocurrió algo, de que los hijos, cuando empezaron a hacer lo malo, dice que el joven Samuel se iba puliendo, de que el joven Samuel estaba ya ejercitándose, de que el joven Samuel estaba recibiendo palabra de lo alto, estaba honrando a Dios. Y dice la palabra que en aquel tiempo, cuando ya la visión escaseaba, cuando ya no había palabra, ¿sabe por qué no había palabra? Porque lamentablemente las personas que suministraban la palabra, que era el sacerdote y los hijos de Eli, se encontraban haciendo lo malo. Ya la visión se había apagado, ya la palabra se había escaseado. Y dice la palabra de Dios que estando Samuel acostado allá y durmiendo, escuchó una voz que le dijo: Samuel, Samuel. Él no comprendía lo que estaba pasando y se paró y corrió al sacerdote: ¿por qué me llama? Y él le dijo: yo no te estoy llamando. Y nuevamente se fue a acostar y nuevamente escuchó la voz: Samuel, Samuel. Se levantó nuevamente y fue al sacerdote, y el sacerdote, comprendiendo, le dijo: Samuel, cuando escuche, di heme aquí, Señora. Y dice la palabra de Dios que Samuel se fue a acostar nuevamente, y cuando escuchó la voz, que le dijo: Samuel, Samuel, él dijo: heme aquí, Señor. Yo no sé cuántos están escuchando la voz del Señor. Hay muchas personas que Dios está llamando. Hay muchas personas con las que Dios está tratando a través de sueños, revelación y llamados. Hay personas con las que Dios está tratando a través de su poder sobrenatural. Tienes que aprender a discernir la voz de Dios y la voz del hombre. Samuel no la había discernido porque Samuel no estaba teniendo aún una experiencia con Dios, no la había tenido. Pero el sacerdote Eli comprendió que quien lo llamaba se llamaba el Dios de lo alto. Y le dijo entonces: cuando te llamen nuevamente, dile: heme aquí, Señor, heme aquí. Y cuando Samuel escuchó nuevamente la voz de Jehová, le dijo: heme aquí, Señor. Y escuche algo que el Señor quiso hablar con Samuel. ¿Sabe qué le reveló el Señor Jehová, Dios de los ejércitos? Samuel le había revelado el pecado de los hijos de Eli, le había revelado el mal que hacían los hijos de Eli, le había revelado cómo estaba el pueblo, y le dijo lo que iba a hacer contra la casa de Eli. Entonces Eli sentía una curiosidad: oye, Samuel, ¿qué fue lo que te dijo el Señor? Yo quiero saber. Y Samuel dice la palabra que tenía miedo, no quería decirle, pero entonces él, insistiendo, le dijo: ¿quieres saber? Tu casa va a ser quitada porque andas en pecado. Escucha bien, yo quiero que escuche algo. A su nombre. Gracias, Señor. A su nombre. ¿Quién vive? El tiempo que estamos viviendo son semejantes al tiempo de Samuel. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día, lamentablemente, en muchas congregaciones la visión se ha ido, la palabra ha escaseado. En muchas congregaciones ya el espíritu no se siente. En muchas congregaciones viven de emociones, pero la presencia de Dios está apartada. ¿Sabe por qué? Porque Dios está harto de que el pecado lo metan dentro de la casa. Dios está cansado de que los jóvenes metan el pecado en la casa. Dios no trata con gente así. Mira, por eso es que yo no le quiero a aquella persona que viene cada ratito: el Señor me dijo, el Señor me dijo, el Señor me dijo. Muéstrame tu vida en santidad. Sí. Escuche bien. No te, mira, aparece en toda la esquina: Dios me dijo, Dios me dio, mira, Dios me dijo, Dios me habló, yo soñé, yo tuve una revelación. Yo te voy a decir algo: muéstrame tu vida en santidad y sabré que la visión que te ha dado viene de lo alto. Porque Dios ministra con gente que vive en santidad. Dios ministra con gente que sabe entender su lenguaje.
Escuche bien, en una ocasión yo hablaba con el Espíritu Santo y le decía, Señor, y estaba yo apartado con el Señor. Y el Señor me decía, ¿sabe por qué mi presencia no se mueve en muchas iglesias? ¿Sabe por qué? Y me decía, hijo, ¿sabe por qué, hijo, mi presencia no se mueve en muchas congregaciones? Y yo en medio del clamor, en medio de la revelación, le preguntaba, Señor, ¿por qué? Ay, se acaba. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué le decía eso? Porque yo voy a empezar a hablar, o yo hablo con gente que entiende mi lenguaje, y hay gente que no está entendiendo mi hay gente que no está entendiendo mi lenguaje. Mi alma alaba a Dios. Escuche algo, Dios no va a repartir sus dones y no le va a dar su lenguaje a gente chismosa. Dios no le va a dar lenguaje a gente que vive mala. Dios habla con gente que vive en santidad. La única persona que entiende el lenguaje de Dios es la que vive en paz y en santidad, la doctrina que viene de lo alto. Y yo decía, wow. Yo decía, wow. Y él me decía bien claro, mi presencia se ha ido de muchos lugares porque la gente ha olvidado mi lenguaje. ¿Sabe cuál es el lenguaje de Dios? Sencillito, santidad. Mi alma alaba a Dios. Hay gente que se ha olvidado del lenguaje de Dios. Hay gente que ha metido otro tipo de lenguaje extraño dentro de la congregación. Hay gente que está, mira, pueden haber millones de iglesias en el mundo, pero déjeme decirle algo, hay mucha iglesia enferma. Hay mucha iglesia enferma. Gracias, Señor. Pero ¿sabe qué? Dios va a empezar a levantar congregaciones como Samuel. Ay, Dios mío. Dios va a empezar a levantar congregaciones como Samuel. Escuche algo, iglesia. Escuche algo, Dios no se basa en la multitud, porque hay gente que se preocupa por llenar estadios, hay gente que se preocupa por llenar avenidas, pero no está lleno el Espíritu Santo. Ay, Dios mío, alaba. ¿Sabe qué pasa? De que Dios no quiere que la persona nada más esté llena en la tierra de gente. Dios quiere que la persona esté llena de su presencia y de su espíritu. Dios quiere que la persona se encuentre llena del poder que viene de lo alto. De Dios. Escuche bien. Ve, Dios no nada más se mueve en multitud. Dios se mueve donde hay 2 o 3 congregados en su nombre. Si aquí hay 2 o 3 congregados en su nombre, aquí ocurren cosas sobrenaturales. No, mira, no te conformes con vivir una vida común, la que ofrece la tierra. No te conformes con eso, porque Dios quiere que vivas en lo sobrenatural que viene del cielo. Dios quiere que vivas en lo sobrenatural que Él te entrega. Tú no fuiste traído a la tierra para vivir lo natural. Tú fuiste puesto en la tierra para vivir y caminar en lo sobrenatural de Dios, en lo que la gente no entiende, porque dice la palabra que lo que es del Espíritu para la gente es locura, porque solo se discierne espiritualmente. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Y yo me acuerdo que esos días tuve muchas visiones con frecuencia, muy seguidas. Y escuchaba una voz, yo le decía al Señor, yo me acuerdo que yo le decía al Señor, pero ¿por qué? Si en tu tiempo, en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de las iglesias primitivas, en el tiempo que había sanidad, había milagros, ¿por qué en este tiempo los milagros se han ido? ¿Por qué será que no habrá milagros? Entonces venía una palabra muy clara y me decía, porque muchos predican por espectáculo, porque muchos predican, mira, porque me vean, muchos predican por hacerse conocer ellos y no porque conozcan mi nombre. Y yo me acuerdo que esos días estaba predicando yo en el estado Bolívar y en una campaña muy grande. Y mira, ese día fue algo tan sobrenatural que los paralíticos caminaron. Mira, fue algo tan tremendo que las personas, los cánceres fueron desaparecidos. Y yo decía, wow, ¿qué está pasando aquí? Y Dios me decía, tú no querías ver milagros, mis señales te van a seguir. Escuche bien, allá mismo, mira, en Puerto Ordaz, estando una persona, escuche bien, estando una persona muerta, 20 minutos
estos muertos resucitó. No le estoy hablando mentira. Resucitó. Mira, primera vez que yo veía un milagro sobrenatural, pastor. Primera vez que yo veía eso en mi vida. Yo he visto que Dios ponía a los paralíticos a andar, sí. Que le daba vista a ciegos, sí. Que ponía a los mudos que hablaran, sí. Que sanaba el cáncer, que sanaba el SIDA, sí. Porque había personas que estaban en cáncer terminal en el hospital y de pronto la persona me decía, mira varón, yo no creo en Dios porque yo tengo un cáncer y ya estoy muerto. Ya me han dado pocos días de vida. Y yo decía, no crea eso. ¿Por qué vas a creer eso? Cree en que Dios sana, en que Dios restaura. Y me decía, no, yo no puedo creer. Me metí en el cuarto de aquel hospital con otro compañero de milicia. Cuando estábamos en aquel lugar, pudimos ver un espíritu de muerte que estaba arropando aquel cuarto. ¿Sabe dónde hay espíritu de muerte además? En el hospital. Porque el diablo se encuentra acechando para llevarse las almas. Por eso es importante que los hombres y las mujeres de Dios prediquen allá en el hospital. ¿Sabe por qué? Porque allí es donde se rescatan las almas para Cristo. Allí es donde Dios quiere hacer cosas sobrenaturales. Allí es donde Dios quiere callarle la boca al diablo. Escuche bien. Y estaba ese espíritu inmundo penetrado allí en aquel cuarto y empezamos a clamar. Empezamos a orar. Me recuerdo yo que me llevé una guitarra y un hermano empezó a adorar. Empezó a cantar. Hubo una administración poderosa. Todas las personas que estaban dentro del cuarto empezaban a sentir la presencia de Dios. Era algo increíble, algo terrible. Mi estrategia o mi plan o lo que Dios quería era que la mujer confesara con su boca de que ella creía en Dios. Escuche bien, porque cuando Jesucristo caminaba entre el pueblo de Israel, entre Jerusalén, muchas personas venían a él y querían ser sanos. Pero ¿qué le decía Jesús? Jesús le decía, ¿tú crees? Y yo decía, sí, yo creo. Entonces tu fe te ha sanado. Y yo quería hacer lo mismo. Yo decía, Señor, yo quiero que ella diga con su boca de que cree en ti. Escuche bien. Y entonces empezamos a clamar, empezamos a reprender los demonios. Cuando terminó la oración, que hubo una liberación, la muchacha empezó a llorar y me dice, varón, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo que me puede sanar, yo creo que me puede libertar. Empezamos a orar por ella, clamamos por ella, por aquella mujer que le habían dado pocos días de vida a los médicos, y le dijimos, vayan y háganse un examen. Cuando se fue a hacer un examen, los médicos quedaron anodadados, quedaron impactados, porque el cáncer terminal que tenía la muchacha había desaparecido. Yo le sirvo a un Dios que hace milagros. Yo le sirvo a un Dios que mueve su mano gloriosa. Yo no sé usted, pero cuando usted alaba a Dios, los muros tienen que caerse. Gloria a Dios. Dios quiere personas que se metan en un nivel espiritual diferente. No te conformes con venir a la iglesia y quedarte sentado. Busca lo que Dios tiene para ti. Dios tiene un plan para ti. ¿Y sabe por qué le ponía el título del mensaje manteniendo la visión? ¿Por qué el Espíritu Santo me lo ponía? Porque muchas personas han perdido la visión. Predicadores que conocía, predicadores que caminaron conmigo, predicadores que hablaban conmigo, que eran usados por Dios en gran manera. Yo apenas me estaba levantando, porque ya voy para 3 años. Ahora que voy a cumplir 3 años en el ministerio del Señor, por misericordia de Dios. Y personas que yo conocía de hace tiempo. ¿Y sabe qué me ha tocado verlos? Verlos apartados de la doctrina del Señor y predicando por usurería, predicando por otras cosas, predicando fuera de la santidad de Dios, y da dolor. A mí no me regocija eso, a mí me da dolor, porque eran personas usadas por Dios, pero perdieron la visión. Pastores que han perdido la visión, jóvenes que han perdido la visión, diáconos que han perdido la visión. Por eso el Espíritu me ponía en la mente, mantén la visión, iglesia, mantén la visión. Si tu visión es Cristo Jesús, no permita que nadie te separe o te aparte del camino que estás siguiendo. Di como el apóstol Pablo, yo prosigo el blanco que es Cristo Jesús, yo prosigo el que me da la vida, yo prosigo el que me sana, yo prosigo el que me liberta, yo prosigo al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién vive? Dice la palabra de Dios que Samuel pudo entrar dentro del conocimiento. Y cuando Samuel entró en el conocimiento y trae la palabra revelada de lo alto y se la implanta a Elí, Elí sintió un choque. Ay, se sintió como, ¿qué pasó? Bueno, Elí, tú no querías saber lo que el Espíritu me dijo. Elí, tú no querías saber lo que Jehová me dijo. Tu casa está mal, anda en pecado y tus hijos van a pagar eso. Tú no querías saber lo que el Espíritu me dijo. Ah, Elí se chocó. ¿Quién lo mandó curioso?
Mucha gente curiosa que después salen chocados. El Espíritu había hablado con Samuel y le dijo, mira bien claro lo que iba a hacer. Samuel ahora era el que iba a empezar a sacar lo podrido del templo. En este tiempo Dios va a levantar congregaciones como Samuel, porque Dios quiere limpiar la iglesia de Dios. Dios quiere limpiar. Dios quiere sacar lo podrido que se ha metido en las congregaciones. Dios quiere sacar lo podrido que se ha metido en las vidas. Yo no sé, pero Dios va a empezar a levantar gente como Samuel que vivan en otro nivel, en otra dimensión. Cuando empiecen a escuchar las revelaciones de Dios, o a escuchar que Dios te llama, a escuchar la inquietud del Señor, dile, heme aquí, Señor, estoy preparado, porque el Señor va a empezar a capacitar, porque lo que Él llama capacita, y Él va a empezar a capacitar a jóvenes, a hombres, a mujeres de Dios, para empezar a sacar el pecado que se ha metido en esa iglesia. Es momento de que los hombres de Dios, de que las mujeres de Dios se pongan en la brecha con el Señor y empiecen a vivir la vida en santidad, porque es el momento en que Dios va a empezar a sacar el pecado de las congregaciones. Ya basta de ya basta de los dibujos animados montados en el púlpito, muchos dibujos animados montados que pegan 5 gritos, hablar tonterías allí, no saben lo que están diciendo. ¿Sabe qué? Si tú tienes el Espíritu, comprende lo que la persona quiere decir, comprende lo que la persona quiere ministrar. Ya basta de las figuras animadas montadas pegando 5 gritos. Dios quiere que haya gente que viva en santidad. Dios quiere que haya gente que sea como Samuel, que saque el pecado del pueblo. Dios quiere que haya gente que limpie la casa de Dios. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Mi iglesia, vivimos tiempos peligrosos. Y a mí me regocija cuando entramos a momentos de proceso. Cuando la iglesia de Dios entra en un momento de proceso, un momento de desierto, yo me pongo contento. Lo que pasa es que hay gente que no entiende el desierto, hay gente que no entiende el proceso, y entonces empiezan a renegar del proceso, empiezan a renegar del desierto. A mí me encanta eso. ¿Sabe por qué? Porque yo comprendí que en medio del desierto Dios saca a los hombres de guerra. En medio del desierto Dios saca a los hombres de Dios. Escuche bien. ¿Sabe por qué saca a los hombres de Dios? Mi alma alaba a Dios. Porque en medio del desierto, cuando estaba el pueblo de Israel, Dios sacó a lo que era verdaderamente de Él, y los que no eran de Él se quedaron en el desierto muertos. Escuche algo. Dios prepara a la gente en el desierto y capacita a la gente en el desierto. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra que había un hombre que estaba preparando el camino de Jesús. ¿Quién era? Juan el Bautista. ¡Wow! Pero Juan el Bautista era una persona que era un profeta, un hombre de Dios que le predicaba el evangelio como era. Le decía a Herodes que estaba mal, que el Señor venía contra él, y Herodes no creía. Pero ¿dónde vivía entonces Juan el Bautista? ¿Dónde estaba Juan el Bautista? Se encontraba viviendo en el desierto. Vestía de cuero de camello y andaba con un cinto de cuero. Y escuche bien lo que pasaba. Entonces él comía ahora miel y comía langosta. Oh, wow. ¿Sabe qué pasa? De que los escribas, los fariseos, todas aquellas personas que estaban en aquel tiempo, cuando veían la langosta, decían, wow, hay una maldición. ¿Sabe por qué? Porque los fariseos y los escribas sabían de que Jehová había derrotado a Egipto enviando sus plagas. ¿Y cuál era una de las plagas que mandó Jehová a Egipto? La langosta. Entonces, cuando los fariseos y los escribas veían la langosta, decían, wow, hay una maldición, quítela, y empezaban a correr de la langosta. Tenían miedo de que la langosta lo tocara. Pero ahora Juan comía la langosta. Oye, es increíble. Juan se comía la langosta y los fariseos decían que era una maldición. Gloria a Dios. Los fariseos decían que era una maldición por lo que estaba pasando. Sí, porque ellos decían una maldición porque el pueblo de Israel fue sacado del pueblo de Egipto con señales de lo alto. Y una de las plagas que fue lanzado al pueblo de Egipto fue la langosta. Ahora, cuando los fariseos y los escribas veían la langosta, le corrían, se iban, porque decían, hay maldición. Pero dice entonces que Juan se comía la langosta. Juan comía langosta. ¿Sabe por qué? Porque está bien claro. Lo que para muchos es maldición, para ti es bendición. Hay personas que van a buscar maldecirte por una u otra cosa.
Pero cuando tú estás viviendo una vida correcta, como vivía Juan el Bautista, la maldición que es enviada a ti, Dios la convierte en bendición. Yo no sé cuánto creen esa palabra. No sé cuánto la creen, pero la persona que vive en el Señor no le teme a nada, porque no importa lo que hable el diablo, no importa lo que hable el mundo, ha comprendido que está sirviendo a un Dios de gloria, y si le sirve a un Dios de gloria, entonces el Dios de gloria te va a bendecir. A su nombre, a su nombre. Eso lo comprendía. Eso hay que entenderlo, iglesia, de que Dios quiere gente que realmente se meta en el campo de batalla. Dios quiere gente que se meta en el campo de batalla, gente que pelee, mira, con la espada en las manos, gente que le quite la cabeza gigante. Dios quiere gente que predique el evangelio tal y cual como es. Mira, que no le ponga cosas, que no dibuje las cosas, porque hay personas que dibujan las cosas. ¿Sabe qué? Llegan a la congregación y el Señor le da un tema y le dice: vas a hablar el tema en esta congregación así. Pero cuando ve la congregación, que es muy hermosa, muy bonita, y hay buena ofrenda, ¿sabe qué hace? Cambian el tema. ¿Sabe para qué? ¿Para qué? Para congraciarse con el pastor y congraciarse con las personas y lo vuelvan a invitar. Señor, reprende el diablo. Yo hablo lo que el Espíritu me dice, yo hablo lo que Dios me ministra. Mira, me escuche bien. Si no quiero invitarte, no me inviten después, pero lo que Dios quiere hablar a la iglesia es lo que se va a hablar. A su nombre. ¿Quién vive? Dios no te está mandando a cambiar los mensajes. Dios te está mandando a que hables la doctrina viva de lo alto. Aquí hay gente que va a empezar a comer el rollo, ¿sí? Aquí hay gente que va a empezar a comer el rollo, como hicieron con Ezequiel. Toma, come el rollo, para que empiece a saber las palabras que van a venir de lo alto y empiece a soltar de su boca las cosas sobrenaturales. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas que no van a salir con una simple gritadera. Hay cosas que no van a salir simple con un simple ¡fuera! Sí, porque hay gente que viene corriendo y usted ve, mira, me ha tocado verlos, salen corriendo. Te reprendo en nombre de Jesús. Viene el demonio, lo jala por la corbata y lo tira al suelo. Te reprendo, y cuando sale le tiene miedo a los brujos. Te reprendo, y cuando tiene un problema están corriendo. Te reprendo, y el demonio ahí adentro no sale para ningún lado, se está a reír. Sí, hay gente así. Hay gente así. Pero Dios está preparando gente que cuando hable el demonio huya. Dios está preparando gente que cuando, mira, proclama una palabra, la palabra se cumpla. Porque ese otro detalle más, de que andan personas diciendo que Dios dijo y se encuentran con la boca llena de mentiras. Con la boca, mira, llena de mentiras, que andan diciendo cosas que Dios dijo y no ha dicho nada. Habla cuando el Señor te suministre. Si el Señor te da una palabra para que la hables, háblala, porque Él la va a respaldar. Sí, yo me recuerdo que cuando yo empecé a predicar, yo decía algo. Escúcheme lo que yo decía. Yo decía: Señor, pero ¿para qué voy a predicar yo? Yo no puedo predicar. Y me ponía molesto, porque yo decía: yo no puedo predicar, porque Señor, aquí yo no consumí droga, yo no consumí alcohol, yo no maté a nadie, yo no tuve mujeres. Hay gente que, y a mí me decían los sinvergüenza eso, que andan por allí predicando el evangelio, me decían a mí: no, tú tienes que tener un testimonio. Salte y ten el testimonio y después entra a la iglesia y predica. Su mente llena, mira, su mente entenebrecida, nublada. Y yo decía: Señor, pero yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Yo me acuerdo que yo empezaba a predicar el evangelio y salía en la puente. La puente de Maturín es una de las zonas rojas. No nada más de allá de Maturín, sino en Venezuela. Ahí matan a la gente hasta con liga. Y yo me recuerdo que cuando empecé a predicar, yo salía a predicar. ¿Sabe qué hacían los delincuentes? Me echaban la marihuana encima. Me la soplaban. Con sus pistolas y todo afuera. Y yo iba a mi casa molesto. No, yo me voy, yo no iba a predicar más. Cuando estaba predicando yo, porque me estresé todo eso, yo no iba a predicar más. Y empezaba yo como a pelear con el espíritu, me recuerdo. Me metía en el cuarto y empezaba yo: Señor, no, yo no lo voy a hacer más. Y sentía algo que me afirmaba los pies y me decía: sal y hazlo. Y yo no voy a ir. Sal y hazlo. Yo no voy a predicar. No voy a predicar. ¿Para qué? Para que salga otra vez y empezar como a pelear con el espíritu. No, yo no, para que vaya y me vuelva a soplar la droga y eso encima. No voy a ir para ningún lado. Y sentía algo que sentía como un poder dentro de mí que no me dejaba en paz. Un fuego que me quemaba, que me decía: tienes que hablar, tienes que hablar,
tienes que hablar. Y yo recuerdo que se empecé a llorar. Eso fue la primera vez que el Señor empezó a hacer cosas. Empecé a llorar, el Espíritu me empezó a quebrantar y vi una palabra de lo alto que entró como una voz audible por mi cuarto y me dijo: Andy, predica, porque mis señales irán contigo. Cuando me dijo mis señales irán contigo, yo dije, ahora sí voy confiado. ¿Qué le pasa a gente? Ya Dios prometió algo y cuando Dios dice algo lo va a cumplir. Y yo me recuerdo que yo cuando salgo a predicar, agarré todo el barrio. Yo agarraba cada sector, cada calle del barrio y me metía por el barrio, eso lleno de delincuentes, y empezaba a predicarle, hablarle: Cristo te ama, quiere salvar tu alma, es necesario que te arrepientas. Y la gente me estaba viendo y se echaba a reír, pero yo no me olvidaba de lo que Dios me había dicho. Y yo no, el Señor me dijo una palabra, Él la va a cumplir. Si el Señor ha derramado algo sobre mí, lo va a cumplir, yo quiero verlo. Y empezaba a predicarle, me metía entre las personas. Yo me acuerdo que iba con los jóvenes en la iglesia, y los jóvenes en la iglesia iban como los testigos de Jehová. ¿Sabe cómo? Predicando por allá así, de casa en casa, que no es malo, pero tenían miedo de meterse con la gente que tenían que meterse. O sea, cuando veían los delincuentes, se le huían, se iban por otro lado. Cuando veían los grupos, se iban por otro lado. Y yo sentía un anhelo, una pasión de demostrar el poder de la iglesia. Yo me voy a meter allá donde están verdaderamente los demonios, donde están aquellas personas poseídas, porque allí es donde tiene que haber liberación. Y yo me acuerdo que cuando llegué a aquel lugar, las personas estaban así, todas puestas en un círculo. Y cuando llego a aquel lugar, estaban fumando y con sus pistolas afuera. Y llego yo y no me habían hecho caso todavía. Yo le estaba predicando y no me hacían caso. Pero vino de pronto la ciencia de lo alto, la palabra de Dios revelada sobre mí. Cuando viene sobre mí, veo el accidente, cómo iba a morir el plan de aquel sector. Y la palabra fue soltada sobre él. Y el Espíritu le dijo bien claro: arrepiéntate porque te quedan tantas horas así, si no vas a morir tanto así. Y wow, la gente, ¿sabe qué me dijo la gente? Varón, ¿sabes lo que estás diciendo? Y yo sé lo que estoy diciendo. Y agarraron el armamento. ¿Y sabe lo que está diciendo, varón? Porque era el plan, lo estaban cuidando. ¿Sabe lo que está diciendo? Yo sé lo que estoy diciendo. Y yo me recuerdo que las personas no me creyeron, e incluso se quedaron por el armamento y se pusieron molestos y me corrieron. Yo me voy, tranquilo, yo me voy. Y me fui. Cuando me voy, no pasaron los 2 días que el Señor le había hablado, y la persona quedó muerta en el mismo sitio donde el Espíritu le había dicho. ¿Sabe qué pasó? De que cuando yo salía para predicar el evangelio, las personas apagaban la marihuana, escondían las pistolas. ¿Sabe qué decían? Varón, ora por mí, varón. Varón, ora por mí. Wow. ¿Sabe qué? Hay personas que no van a creer por palabra. Escuche bien. Hay personas que no van a creer por palabra. Tú te puedes saber toda la Biblia, puedes saber muchos versículos, pero hay personas que no van a creer por palabra, sino con los hechos que Dios muestre con tus manos. Y para que esos hechos de Dios estén en tus manos, búscalo, sírvele, y tú verás que Dios tiene grandes cosas contigo. Y yo recuerdo que yo empecé a predicar, mira, y no fue la única muerte que Dios reveló. La mayoría de las muertes que ocurrieron fueron reveladas. Y yo me recuerdo que después, al tiempo, cuando yo pasaba por allí, que salía a predicar para otro estado y venía, la gente, ya los delincuentes, ahora me cuidaban. Yo salía tarde desde el clamor de mi iglesia, a la 1, a 2 de la mañana, salíamos tarde, y me iba, ¿sabes qué hacían los delincuentes? Agarraban con su armamento y me decían: varón, ¿qué usted hace aquí, por aquí a esta hora? Vamos para su casa rápido, y me acompañaban escoltándome, porque eso era muy peligroso, y me llevaban hasta allá. Yo decía: yo no lo estoy viendo a ellos, yo estoy viendo que Dios me está poniendo en gracia y que Dios está poniendo su ángel alrededor mío para protegerme. Y me llevaban hasta la casa, y hasta que yo entraba a la casa, ellos no se iban. Wow, después de lo que hablaban, ahora el diablo estaba sirviéndome a mí para llevarme a la casa sano y salvo. ¿Está viendo que el diablo no sirve? Si usted tiene a Dios en su vida, no hay demonio que se levante contra ti. Amén. Si usted tiene a Dios en su vida, no hay diablo que te haga. Mira, no hay diablo que te pueda vencer, porque tienes la sangre de Cristo reencarnada en ti. Porque mira, cuando usted está viviendo lo que Cristo quiere, o sea, Jehová está metido en tus huesos. Cuando Jehová está metido en tus huesos, tú hablas el lenguaje de Dios, y lo que detiene el diablo es a un joven, a un hombre que sepa hablar el lenguaje de Dios. Sí. Y así Dios empezó a hacer cosas poderosas.
cosas sobrenaturales. Me recuerdo que la primera vez que prediqué por fuera de mi iglesia fue en un centro de rehabilitación. ¡Wow! En el centro de rehabilitación había drogadictos, había malandros, había prostitutas, había homosexuales, había gente bruja, hasta gente bruja había allí, imagínense. Habían tantas cosas allí. Y yo me acuerdo que cuando fuimos a aquel lugar, mira, primera vez que iba a predicar estaba nervioso. Yo decía, Señor, ¿por qué voy a hablar yo aquí? Mira, usted no diga que va a hablar. Solamente abre tu boca que yo la llenaré. ¡Wow! Entonces cuando llego a aquel lugar y me pasan a dar mensajes, yo sentí que todo se me olvidó. Yo había preparado, yo me acuerdo que yo había preparado una hoja. Y yo le he dicho, Señor, yo voy a hablar esta hoja allá en el centro de rehabilitación. Yo voy a hablar esta hoja. Cuando llegué allá, yo no sé qué se hizo la hoja, se perdió, se cayó, la agarró otra persona, no sé qué pasó con la hoja. Cuando yo voy a buscar la hoja, no la encuentro. Y yo me puse nervioso. ¿Y la hoja? Ahora, ¿y la hoja qué hago? Veo una voz audible y me dijo, quiero que dependas de mí y no de tu conocimiento. Hay personas dependiendo de su conocimiento. Sí, personas dependiendo del conocimiento humano, cuando Dios quiere que tengas un conocimiento que viene de lo alto. Y yo recuerdo que cuando se empezó a dar el mensaje, ahí no quedó ninguno que no fuera tomado por el Espíritu y ninguno que no aceptara a Dios. Todos empezaron a aceptar a Dios. Hubo milagros. Dios empezó a hacer señales poderosas. Mira, el nombre de aquel centro de rehabilitación hasta el día de hoy se llama como el título del mensaje, Caminando con Jesús. Porque comprendieron de que Dios hace cosas sobrenaturales. De que Dios es el Dios de milagros. De que es necesario de que vivamos una vida en santidad y en paz para poder ver la gloria de Dios en nuestra vida. Dios en este tiempo prepara gente así. Prepara gente así como estaba preparando a Samuel. Aunque tú no comprendas porque estás pasando por un proceso. A lo mejor estás viendo que en tu familia hay escasez. A lo mejor estás viendo que en tu familia está ocurriendo problemas. A lo mejor tu papá o tu madre no te entiende. A lo mejor tu hermano no te entiende. A lo mejor tu hijo no te entiende. Pero eso es un plan de Dios para sacar de ti el guerrero que está dentro de ti. Escucha bien, porque en medio del proceso Dios va a sacar la gente de fuego. En medio del proceso Dios va a sacar la gente que mueva la mano de Dios aquí en la tierra. Gente que cuando abras tu boca el diablo tenga que huir. Así Dios va a sacar gente. No le temas. Evangélicos que tienen miedo a los brujos, por Dios. A mí más bien me da cosa con ellos. Poco en yeso ahí, que se caen, se parten y se acabó. Y mi Dios viviendo en mi corazón. Personas que nos mira, personas cautivizadas. Le voy a decir algo. No piense usted de que no, los brujos son cualquier cosa. No, Dios tiene poder. El demonio tiene poder, claro que tiene poder, pero no se asemeja al poder sobrenatural de Dios. El poder de ellos son limitados, mas el poder de nuestro Dios es ilimitado. Ese es el poder de nuestro Dios. He tenido combate fuertemente con brujos en campaña. Mira que empiezan a hacer cosas terribles para bajarme de la tarima. Empiezan a lanzar dardos y la misma ciencia lo ha sacado. Donde han estado metidos, lo que están haciendo. Y salen de sus casas. Lo he visto fumando el tabaco en plena campaña. Mira, lo he visto haciendo todo tipo de brujería. ¿Para qué? Para que entonces yo sea aturdido por los demonios y entonces deje de predicar el evangelio. Se han quedado con las ganas. Porque el que me envió a mí es el poderoso de Israel. El que abrió el mar. ¡Gloria a Dios! El que me envió a mí es aquel que está contigo peleando la batalla. Sí. Hasta la última campaña en un pueblo allá, mira, lleno de brujería el pueblo. Una sola iglesia pentecostal el pueblo, pastor. Una sola iglesia. Las demás eran bautistas, las demás eran aquellas, mormones, todo ese poco de demonios, todo poco de doctrina de hombres, nada, pero no había nada de Dios, nada más una iglesia pentecostés, una sola. Y realizaron la campaña en una esquina que yo ni sabía, porque yo no había ido ya nunca a esa esquina a predicar, y ni sabía, pero el Espíritu lo sacó la ciencia de lo que estaba pasando, y resulta que la campaña era aquí. En la esquina había un babalao y en la otra esquina había otro babalao. Se empezaba a endemoniar la gente en plena campaña. Demonios por allá, demonios por acá.
aquí, la gente vomitando, escupiendo, parecía, mira, guiada por el demonio, haciendo todo tipo de cosas extrañas. Wow, era algo increíble. Yo empecé a sentir una guerra espiritual. Déjeme decirle algo, las guerras espirituales te cansan. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere hacerte entender de que tú no estás peleando contra sangre y carne, sino contra fuerzas que son de allá del espíritu. Son con fuerzas que son poderosas. Y entonces era algo increíble. Yo estaba metido en el espíritu y podía ver todo tipo de demonios que estaban moviéndose en la campaña. Las personas, cuando empezamos a ministrarle, empezaron a caer endemoniadas una por una. Era algo tremendo. Yo decía, ¿qué está pasando aquí? El mismo pastor de la congregación me veía y no hallaba qué hacer. Me decía, varón, vamos a clamar, varón, vamos a interceder. Y empezaba a ponerse a orar conmigo. El pueblo se empezó a sentir miedo, porque hay muchos pueblos que le tienen miedo a los brujos. ¿Quién dijo eso? Nosotros tenemos que tener miedo a los brujos, porque Dios va con nosotros. Y me recuerdo que se empezó a declarar una palabra de liberación, que Dios empezó a declarar una palabra de restauración, y aquellas personas que habían hecho pacto con brujería, Dios empezó a hacer las personas libres. Las personas empezaron a quedar libres de los demonios empezaron a salir aturdidos. Yo puedo decir que he escuchado la voz de demonios cuando pegan gritos diciendo, ya, cállenlo, ya, que no hable más, que no predique. Personas de los demonios empiezan a ser aturdidos cuando tú estás lleno del Espíritu, cuando tú estás lleno de la presencia de Dios. Los demonios empiezan a decir, ya no, que no hable, no quiero que se arrodille, no quiero que ore, porque saben que tú eres un armamento peligroso, porque el que va contigo se llama Cristo, el que te hace sobrenatural. Ay, Dios mío. Y la gloria sea del Señor. Amén. Toda gloria es de Dios. Amén. Yo siempre mantengo algo en mí. No te conformes con ser usado, simplemente lucha por ser aprobado ante Dios. Porque hay muchos predicadores usados, pero pocos van a ser aprobados. En aquel tiempo me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Ay, en tu nombre hicimos milagros. Ay, sanamos enfermos. Wow. Y Él le dirá, apartado de mí, hacedor de maldad, nunca lo conocí. ¿Saben por qué? Porque fueron usados, mas no fueron aprobados. No luches o no te pongas contento cuando veas que Dios se mueve y las personas danzan o que los demonios salen. Ponte contento con que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Eso es lo que me mueve a mí, de que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso es lo que me mueve. Y yo me recuerdo que cuando bajamos en la campaña y terminamos saliendo de la campaña, yo venía un poco débil, venía así caminando en el espíritu y podía sentir las cosas. Los hermanos se fueron conmigo y sale corriendo una hermana, una señora, una hermana, una inconversa, y me dice, van a morir por mí, ore por mí y por mi familia, me siento mal. Y cuando empezamos a orar, otra endemoniada más, después que se le acabó la campaña, y Dios la hizo libre. Hoy en día está sirviendo a Dios, está ya sirviendo a Dios junto con toda su familia. Dejó todo rudimento de brujería, porque comprendió que el único Dios se llama Cristo Jesús de Nazaret. Y wow, era increíble, porque el pastor Amílcar Carcedeño me pudo decir a mí, wow, varón, ministro del Señor, aquí no se había mostrado tanta gloria del Señor como en esta campaña. Toda gloria es de Dios. La gloria se la merece Dios. Pero Dios tiene sus vasos preparados para la hora de la guerra. Y la hora de la guerra ha entrado a Venezuela. Y aquí es donde va a empezar a sacar hombres de Dios. Hombres de guerra. Porque dice la palabra que cuando el pueblo de Israel se metía en problemas, ¿qué hacía Dios? Dios levantaba a Elías. Decía que cuando el pueblo de Israel se metía en problemas, ¿qué hacía Dios? Dios levantaba a Moisés. Cuando el pueblo de Israel se metía en problemas, Dios levantaba a Josué. Cuando el pueblo de Israel se metía en problemas, Dios levantaba a Sansón. Cuando el pueblo de Israel se metía en problemas, Dios levantaba a Gedeón. O sea, cuando el pueblo se metía en problemas, Dios levantaba a un hombre de Dios. Si nuestra nación está metida en problemas, es porque Dios está levantando hombres de Dios que empiecen a hablar lo que Dios le dice, que empiecen a testificar la grandeza y la pureza de Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Yo creo que este tiempo Dios va a levantar gente como Samuel. Así que procuremos mantener la visión. Mantengamos la visión. Hay personas que cuando se arrodillan a orar sienten cosas extrañas que les perturban. Sí, sienten cosas raras y empiezan a sentir como miedo.
ataque del diablo para que no clames. Cuando tú doblas tus rodillas, el Señor envía ángeles a pelear por ti. Dios va a empezar a hacer cosas sobrenaturales por sus manos. Solamente guardémonos en santidad y mantengamos la visión. Póngase de pies. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y yo quiero que el pueblo se pueda acercar aquí y vamos a meternos en la presencia del Señor. Vamos a meternos en la presencia de Dios, porque Dios va a empezar a tratar con personas en este lugar. Van a empezar a tener sueños y revelaciones de lo alto. Mira, van a empezar a andar en otro nivel.